Muy bien. Estamos revisando el caso de este paciente, varón de 31 años. Muy bien. Ajá. Ya. Entonces, el paciente masculino de 31 años de edad. Dijimos que era un paciente venezolano, vivía en el distrito de San Luis, se dedicaba a ser repartidor de delivery. Antecedentes personales, fumador. eh, Vimos que tenía un PAC-GIR de 5.6. Tenía dos antecedentes patológicos. En dos oportunidades él había recibido tratamiento por una neumopatía comunitaria. No especifica bien si ha sido una neumonía o no. Lo que él menciona es que recibió tratamiento con acitromicina, tuvo tos productiva durante 3 semanas en ambos episodios, con mejoría posterior al tratamiento. Él consulta por un cuadro de 15 días de evolución que inicia con disnea progresiva, que termina siendo una disnea en reposo, una disnea grado 4, asociada a tos intermitente, que luego se vuelve más continua, a una tos seca, que le genera también disnea, ¿no? El paciente niega dolor torácico en cualquier momento y lo que sí presentó fue sensación de alza térmica 5 días antes del ingreso a la emergencia, ¿no? Y este era más que nada el relato a antecedentes personales en lo que es conducta de riesgos y tenía 5 parejas sexuales en los últimos 5 años. Él no utilizaba métodos anticonceptivos, no usaba preservativo, había frecuentado prostíbulos, nunca había estado en cárcel, ¿no? Y no era usuario de drogas, dentro de lo que habíamos averiguado. Es el examen físico de ingreso. El paciente llegó con una presión en 110/80, frecuencia cardíaca 92, frecuencia respiratoria en 28, con una saturación del 90%. Estaba en mal estado general, estaba adelgazado. Ajá, lo que él había referido es que había perdido más o menos 12 kilos, entre 10 y 12 kilos en el último año. A nivel bucofaringio se encontraba muvet oral, o sea, placas blanquecinas que se desprenden al raspado, ¿no? De que dejan un lecho eritematoso, generalmente eso es muvet oral. Había onicodistrofia en dedos de las manos. A nivel pulmonar, llamaba la atención que está con una frecuencia respiratoria incrementada en 28. El murmullo vesicular pasaba bien en ambos hemitórax, no había estertores. Y el resto era normal. El resto del examen físico es normal, ¿no? Muy bien. Entonces ustedes plantearon síndromes y problemas. Un síndrome, hemos planteado una insuficiencia respiratoria. Habíamos planteado un síndrome febril. Habían planteado un síndrome de inmunosupresión. Principalmente de la inmunosupresión por el problema que tenía el muelle toral, de la baja de peso, el síndrome consuntivo estaba dentro de esto. Y también tenía onicodistrofia que podría indicar onicomicosis en manos, ¿no? Que es un estigma de inmunosupresión. El síndrome febril por la sensación de esa térmica que tuvo y la falla respiratoria por la saturación y la frecuencia respiratoria incrementada, ¿no? Entonces, en base a esto, lo que se había planteado, disculpen un momento, me dan 5 minutos, menos 3. Ya, disculpen. Ya, lo que acá se había planteado era, primero, eh,
a descartar una inmunosupresión adquirida, ¿no? O un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dentro de todos los síndromes de inmunodeficiencia adquirida, planteamos VIH debido al grupo etario del paciente y a la conducta de riesgo que él ha tenido, ¿no? Y como causa del síndrome de insuficiencia respiratoria planteamos algunas posibilidades, ¿no? Sobre todo considerando que podría tener VIH. Entonces, una posibilidad era una neumonía atípica en este caso. Habíamos planteado una tuberculosis y también planteamos una neumocistosis, ¿no? Y dijimos que la neumocistosis es frecuente en pacientes con VIH como un problema respiratorio pulmonar infeccioso, ¿no? La clínica de la neumocistosis tiene mucho parecido con la clínica de una neumonía típica, incluso se le considera también una neumonía atípica, ¿no? Que se ve en este grupo poblacional en específico. Así que lo teníamos que considerar, ¿no? Para llegar al diagnóstico, primero por la gravedad del paciente dentro del plan de trabajo, lo que habíamos planteado. Gravedad porque estaba probablemente en falla respiratoria. Lo que habíamos planteado era tomarle un AGA, tomarle una placa de tórax. Luego hicimos un hemograma. Antes de fase aguda, PCR, BCG, procalcitonina. Se le pidió también el DHL, que dijimos que también funciona como un reactante de fase aguda, pero en pacientes en los que se sospecha de neumocistosis a veces nos ayuda al diagnóstico cuando los valores de DHL se incrementan, sobre todo por encima de 1000, ¿no? Cuando está muy incrementado el DHL, es indicio de que el paciente podría estar frente a una neumocistosis. Se le pidió también exámenes para VIH. Le pedimos beca en esputo por la tuberculosis. Principalmente esto, y en base a esto íbamos a plantear algún otro examen, incluso podría ser una tomografía de tórax, ¿no? Para ver si hay alguna otra lesión. Muy bien, hasta acá nos quedamos en el plan de trabajo. Vimos la placa de tórax, una placa póstero anterior. Bueno, sobre todo a nivel del seno costodiafragmático del lado izquierdo no se veía, no se lograba ver el seno en sí, ¿no? Por la placa, el campo de la placa estaba muy hacia arriba. Pero lo que sí se diferenciaba era un patrón aparentemente reticular en bases, ¿no? Que es lo que vemos acá. Más es reticular más que alveolar, ¿no? Y ciertos signos de congestión, ¿no? Nada más. Un poco de redistribución del flujo vascular hacia los ápices, que es lo que ustedes ven acá. No, pero llamaba la atención las bases, más que nada, ¿no? Todo esto podría encajar dentro de una disociación clínico-radiológica, ¿no? Porque acá vemos lesiones, sin embargo al examen físico no ocultábamos mayor cosa, ¿no? Que es característico de las neumonías atípicas, ¿no? Como ya habíamos mencionado. El laboratorio llamaba la atención la gasometría arterial, que indicaba una insuficiencia respiratoria tipo 1, que es lo que vamos a ver ahora. El hemograma tenía un conteo de leucocitos en 5600, ¿no? Lo que no es leucocitosis, habíamos dicho, pero sí llamaba la linfopenia severa. Esto dijimos que podría ser debido a un cuadro de inmunodeficiencia adquirida, tal vez un VIH, ¿no? Entonces eso había que tener en cuenta. Y el DHL de este paciente en 1116, lo cual, pues, asociado al síndrome de inmunosupresión y el problema respiratorio, nos hacía pensar en una neumocistosis, ¿no?
Este dato es muy importante, ¿no? Muy bien. Un paréntesis, ¿no? En este grupo de pacientes, si bien es cierto, todavía no tenemos el diagnóstico de VIH, pero bueno, hay una alta sospecha. La aparición de enfermedades oportunistas va a depender mucho del grado de inmunosupresión, ¿no? Y cómo nosotros más o menos valoramos el grado de inmunosupresión que tiene el paciente es en base al conteo de células, ¿no? ¿Qué es lo que importa en este caso? Es el conteo del linfocito CD4, ¿no? Normalmente nosotros tenemos más de 800, 1000 si nos hacemos un conteo de linfocitos CD4, ¿no? El problema en estos pacientes ocurre cuando los CD4 caen por menos de 200, ¿no? Menos de 200 y ya empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas, ¿no? Y esta enfermedad es una enfermedad oportunista. Podría ser, si es que confirmamos que es una nemocistosis, una enfermedad oportunista. Entonces, sin tener el resultado del conteo de CD4 también a veces es un poco difícil hacer la disquisición, ¿no? Entonces tendríamos que esperar hasta que llegue el conteo de células CD4 si es que fuese el caso que es un VIH. Entonces son datos que interesan. Por ejemplo, si este paciente llega de la calle y tiene ya el antecedente de VIH y ustedes sospechan de que puede ser una neumocistosis, lo que deberían hacer es entrar al sistema o preguntar a algún amigo infectólogo que tenga acceso al sistema y buscar su conteo, su último conteo de CD4, ¿no? Si es un conteo reciente y ven que el CD4 es bajo, planteen neumocistosis. Si el conteo es reciente y digamos tiene un CD4 normal en 800, en 1000, es muy poco probable que sea neumocistosis, ¿no? Es importante por eso el antecedente. Y estos resultados siempre quedan grabados en la base de datos del sistema de NetLab. Así que los infectólogos tienen acceso a ello, así que podemos tener ese dato en la emergencia, ¿no? Si es que tienen que ver un paciente de estas características que ya tenga el antecedente de VIH, ¿no? Entonces, muy importante es el conteo de CD4 para el diagnóstico incluso, ¿no? El detalle, como este paciente no tiene diagnóstico previo, va a demorar, así que en este caso pues no nos es tan útil, ¿no? Pero podría ser útil. Muy bien. Entonces, con estos resultados, lo que nos tocaba era interpretar el AGA, ¿no? Y acá nos quedamos. En este AGA, primero dijimos que los requisitos para poder tomar un AGA, que nosotros tenemos que informarle al personal de laboratorio que va a procesar la muestra, son dos, ¿no? Primero el FIO2, respirando el paciente, y segundo es la temperatura, ¿no? Que son parámetros que pueden alterar los resultados del AGA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? La temperatura generalmente lo tomamos en un paciente que no tiene fiebre, entonces eso nos va a evitar algún otro tipo de factor distractor, ¿no? En la interpretación del AGA, así que esto no le damos mucha importancia. Y el detalle sigue con el FIO2, ¿no? El FIO2 va a depender mucho de qué dispositivo de suplemento de oxígeno está el paciente, ¿no? Con qué tipo de sistema de oxígeno va a estar el paciente. Si el paciente está, digamos, respirando al ambiente, el FIO2 siempre va a ser 21, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. FIO2 21 es el ambiente. Si el paciente utiliza cánula binasal, ya dijimos, el FIO2 puede ir hasta 40%, dependiendo del litraje del flujo, ¿no? Ustedes vieron que había un flujómetro. Ese flujómetro tiene para colocar el flujo de oxígeno desde 1 litro por minuto hasta 15 litros por minuto, ¿no? En el caso de la cánula binasal, máximo vamos a utilizar 5 litros por minuto. Con 5 litros por minuto llegamos a un FIO2 de 40%. Luego tenemos la máscara de Venturi, en el cual podemos utilizar desde 3 litros por minuto hasta 15 litros por minuto en el flujómetro, y lo que nos va a dar entre 24 FIO2 hasta 50% cuando tenemos el flujómetro en 15 litros por minuto, ¿no? Nos puede llegar a dar FIO2 de 50%. Y finalmente tenemos la máscara con reservorio, que es un sistema que aporta un mayor volumen de oxígeno y nos puede llegar a dar 90 hasta 100% de FIO2
si es que utilizamos el aparato de manera correcta y con un flujo de oxígeno a 15 litros por minuto, ¿no? Entonces va a depender de qué tipo de suplemento de oxígeno esté el paciente. Entonces, en este caso, el paciente, movemos acá, está con un FIO2 de 90%, entonces, si es que el paciente no estaba en la UCI, porque ya vimos que también los sistemas de ventilación mecánica pueden aportarte un FIO2 de casi 100%, ¿no? Entonces, el único sistema que aporta un FIO2 cercano al 100% en un paciente que no está en la UCI es la máscara con reservorio, ¿no? Entonces, este paciente estaba con una máscara con reservorio a 15 litros por minuto, lo cual vendría a ser un FIO2 aproximadamente de 90%, como vimos, ¿no? Entonces, ese dato era importante. Entonces dijimos que en base a este dato, cuando un paciente está con oxígeno suplementario, más importante que valorar el mismo PO2, es importante valorar el PAFI, ¿no? El PAFI es un parámetro más exacto en estas situaciones, debido a que toma en cuenta la relación entre el PO2 y el FIO2, ¿no? Porque si bien es cierto, el paciente puede tener un PO2 normal, si es que ese paciente con PO2 normal está recibiendo un aporte muy alto de oxígeno de manera suplementaria, este PO2 ya no es normal, porque el paciente debería tener un PO2 incluso mucho más alto que el que tiene, ¿no? Porque eso es parte de cómo se difunden los gases, ¿no? O sea, a mayor concentración de gases en el aire inspirado, mayor difusión de oxígeno hacia las arterias y el PO2 por ende debería estar mucho más alto, ¿no? Entonces, esta relación siempre nos va a ayudar. En el caso de este paciente, calculamos el PAFI, ¿no? El PAFI se calcula en 106.5. Para calcular el PAFI tenemos que agarrar el PO2, 95.9%, y lo dividimos entre el FIO2, pero expresado en decimales, ¿no? En este caso entre 0.9. Entonces, si ustedes dividen 95.9 y lo dividen entre 0.9, nos va a dar 106.5555, que es 106.5. Ya está. Entonces, teniendo en cuenta este PAFI, entonces nosotros postulamos el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria. Acá es donde tenemos que ver qué tipo de insuficiencia respiratoria es, ¿no? Ustedes mencionaron cuánto era el valor normal de PO2, ¿no? En un paciente joven, digamos. Lo normal es que el PO2 sea mayor de 80%, de 80, disculpen, de 80 con un FIO2 de 21%, ¿no? Si el PO2 ronda entre 60 y 80 de PO2, con un FIO2 de 21%, estamos hablando de una hipoxemia. Y si el PO2 es menor de 60, con un FIO2 de 21%, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, en este caso, si bien es cierto el PO2 podría aparecer en rangos normales, no se encontraba un FIO2 de 21%, ¿no? Entonces, como tenemos oxígeno suplementario acá, tendríamos que calcular el PAFI. Y el PAFI calculado, pues sale bajo, ¿no? Es compatible con una insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a ver qué tipo de insuficiencia respiratoria es. A ver, Alicia, buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cuántos tipos de insuficiencia respiratoria conoces? A ver. 4 tipos. A ver, ¿cómo fue? Bueno, el primero es la hipoxémica, la segunda es la hipercápnica, la tercera me parece que es la posoperatoria. Muy bien. Y la cuarta es cuando ya el paciente se encuentra en shock. Así es, la asociada al shock, ¿no? Muy bien, son 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Ahora, el AGA nos va a ayudar a diferenciar las dos primeras, ¿no? E incluso puede haber una insuficiencia respiratoria mixta, ¿no? Cuando tienes tanto problemas hipercápnicos como hipoxémicos.
En este caso, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tenemos? Bueno, la primera, ¿no? La hipoxémica. La tipo 1, ¿verdad? La Ajá, hipoxémica, porque el PO2 correspondería a un PO2 por debajo de 60, ¿no? Correspondería, decimos porque el FIO2 está muy alto, ¿no? Por eso que el PO2 no está menos de 60. Pero este paciente probablemente si le bajamos el FIO2, o sea, le suspendemos el oxígeno, el PO2 va a caer a menos de 60, teóricamente porque la relación se debería mantener, ¿no? Entonces, calificaría como una insuficiencia respiratoria tipo 1. Muy bien. ¿Qué otro dato más podemos tener del AGA, Alicia? em, bueno, lo que yo estoy viendo lo del ABA es que, bueno, es una alcalosis respiratoria, ¿no? Y que bueno, está compensada, ¿no? Porque el bicarbonato está disminuido, no está compensando a la alcalosis respiratoria. Ya, entonces estamos ante un trastorno ácido-base, ¿no? Que es otra de las utilidades del AGA, valorar la presencia o no de trastornos ácido-base. Entonces, cuando hablamos de trastornos ácido-base, tenemos dos posibilidades, ¿no? Esto según Henderson-Hasselbalch. O tenemos acidosis o acidemia o alcalemia. Que si el pH se encuentra normal, estamos en una eudemia. Entonces, el primer paso es valorar el pH, ¿no? El pH está normal, está alto, está bajo. Alicia. Ah, ya, es alto. Está alto, ¿no? Porque lo normal es 7.45. Ajá, claro. Entonces estaríamos frente a una alcalemia. Primero es el pH. El pH está más de 7.45, lo cual nos indica una alcalemia. Alcalé. Luego tenemos que ver esa alcalemia a qué corresponde. O sea, es un problema. Cuando hablamos de trastorno ácido-base, generalmente son patologías o trastornos metabólicos cuando el riñón es el que tiene que ver, o son respiratorios cuando el pulmón es el que está fallando, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos si el problema es respiratorio o es metabólico, Alicia? Ah, pero el CO2. Bueno, si es respiratorio CO2, ¿no? Y si es metabólico, carbonato. Claro, si el problema es respiratorio, el que se altera es el CO2. Y si el problema es metabólico, lo que se altera es el bicarbonato, generalmente, ¿no? Entonces, en este caso, para pensar en una alcalemia, ¿cuáles son tus posibilidades, no? O sea, tendríamos que ver acá. ¿Qué puede explicar a la alcalemia? La alcalemia se puede explicar de dos maneras, ¿no? Podríamos explicarla de dos maneras. Tiene que ver el CO2, o puede ser el problema del bicarbonato. Para explicar una alcalemia, Alicia, ¿cómo debería estar el CO2? ¿Alto o bajo? O sea, Bueno, cuando hay una alteración del CO2 y se produce una alcalemia, ¿el CO2 sube o baja? tendría que estar abajo. El CO2 baja, ¿no? Ya. Y cuando hay una alcalemia, si el problema fuese metabólico, ¿el bicarbonato sube o el bicarbonato baja? Lo contrario, aumentaría. Lo contrario, sube. Ya. Entonces, digamos que esto sería sinónimo de decir que es respiratorio el problema. Sería sinónimo de decir que es metabólico, ¿no? Entonces tenemos que ver. Como hemos detectado en primer lugar acá una alcalemia, tenemos acá la alcalemia, vemos cómo se explica la alcalemia. Si el problema fuese respiratorio, el CO2 cae. Si fuese metabólico, el bicarbonato es el que tiene que subir. Y hay que ver en tu AGA, ¿no? En tu AGA, ¿cómo está el CO2? Disminuido. Disminuido, ¿no? Ya. ¿Y cómo está en este AGA el bicarbonato? Disminuido también. También disminuido, ya. Entonces, ¿con cuál de los dos te quedas? Mira, si fuese respiratorio, el CO2 está bajo y coincide, ¿no? El CO2 está bajo. Si fuese metabólico, el bicarbonato estaría alto, pero el bicarbonato está bajo, entonces tiene que ser respiratorio, ¿no? Entonces, en base a esto, tú te quedas con que el problema es respiratorio, ¿ya? Más o menos así es. Entonces sería un trastorno respiratorio en base al hallazgo de cuál de los dos se está alterando en el A y que te explique este resultado, ¿no?
Entonces, podríamos plantear a este nivel una alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Y por qué ocurren las alcalosis respiratorias, Alicia? ¿Cuál es el mecanismo por el cual ocurren? Bueno, la alcalosis respiratoria generalmente ocurre cuando el paciente está hiperventilado, ¿no? Porque Ujú, necesita captar más, necesita botar más oxígeno. ¿No? ujú, Sí. ujú. Entonces, generalmente ocurre cuando hay un proceso de hiperventilación, ¿no? Ahora, la hiperventilación puede ser psicógena, pacientes ansiosos, por ejemplo. Puede ser de origen central cuando hay un infarto cerebral, un tumor, algún tipo de accidente como una hemorragia, yo qué sé. O puede ser incluso en pacientes que están con un problema respiratorio incipiente a nivel parenquimal, ¿no? O sea, los pacientes que desarrollan, por ejemplo, asma o tienen algún tipo de neumonía, lo que van a hacer al inicio es empezar a hiperventilar, ¿no? Para tratar de compensar la disfunción respiratoria que van a tener, ¿no? Y al inicio podrían presentar pues un cuadro de alcalosis, ¿no? Obviamente, conforme avanza la enfermedad, esto va deteriorándose, va a haber falla respiratoria y pueden llegar a tener lo contrario, ¿no? Pueden complicarse con una acidosis respiratoria, ¿no? Pero eso es en el curso de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta. O sea, basta que incluso la fiebre te puede dar alcalosis, porque la fiebre también genera hiperventilación, ¿no? Entonces, en el caso de este paciente, probablemente por el cuadro respiratorio, el paciente ha hiperventilado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, teniendo en cuenta esta alcalosis respiratoria, tenemos que ver si es que el paciente ha compensado o no ha compensado, ¿no? Su problema, ¿no? ¿Cómo harías para valorar eso, si ha compensado o no ha compensado? Bueno, O lo si que yo tiene, hice, ya, ya. Bueno, lo que yo hice es ver este caso el bicarbonato, ¿no? Su ya. efecto generalmente compensador de la alcalosis respiratoria tendría que ser una acidosis metabólica. Ujú. Eh, entonces, si el bicarbonato está disminuido, entonces correspondería, ¿no?, a una acidosis metabólica. Ya, pero a ver, lo que pasa es que normalmente cuando hay una alcalosis respiratoria, lo que va a pasar con el bicarbonato es que va a disminuir, ¿no? Entonces lo que tú tienes que ver si esa disminución del bicarbonato es proporcional a la caída de CO2 o tal vez esa disminución de bicarbonato es mayor a la caída, es proporcionalmente mayor a la caída de CO2, lo cual te indicaría que el paciente además tiene una acidosis metabólica, o tal vez ese bicarbonato no ha caído lo suficiente, lo cual te indicaría una alcalosis metabólica asociada, ¿no? Que podría también pasar, ¿no? Entonces son tres escenarios, ¿no? Que tu problema principal es el CO2, que está cayendo. Entonces, ¿qué va a pasar con el riñón? Tiene tres formas tres posibilidades de responder a esto, ¿no? Primero, que baje el bicarbonato lo que tiene que bajar. En ese caso sería un problema compensado, ¿no? Digamos, sería una alcalosis respiratoria compensada. Si el riñón no logra bajar lo suficiente el bicarbonato para compensar el problema, o sea, te quedas con el bicarbonato muy alto, sería un segundo trastorno, ¿no? En ese caso sería ¿qué sería? Eh, Si el bueno, bicarbonato se mantiene muy alto. bueno, ya sería una acidosis mixta. No, sería cuando el bicarbonato está muy alto, sería una alcalosis metabólica agregada. Claro, sería un problema mixto, ¿no? Pero si el bicarbonato no baja lo suficiente, estarías agregándole al problema respiratorio una alcalosis metabólica. ¿Y qué pasa si el riñón baja demasiado el bicarbonato y el bicarbonato baja más de lo necesario? Estarías frente a otro trastorno mixto, pero en este caso sería una acidosis metabólica asociada. ¿Entiendes? O sea, son tres posibilidades, que baje lo que tiene que bajar o que baje en exceso o baje en defecto, ¿no? Entonces, para valorar eso, lo que vamos a hacer es, primero, cuando tienes un problema respiratorio inicialmente, tenemos que ver si el problema respiratorio es agudo o es crónico, ¿no? Y viendo eso, vamos a poder ver las fórmulas para la compensación. Entonces, ahorita lo que nos concierne es valorar si hay un mecanismo compensatorio o no, o un segundo trastorno, ¿no? Esto es lo que tenemos que valorar en tercer lugar. ¿Habrá o no habrá compensación, no? ¿Será suficiente? ¿Se habrá pasado de la mano o será insuficiente, no?
Si es insuficiente o se ha pasado, el problema sería mixto, tendría otro trastorno más asociado. Pero si la compensación es adecuada, es un trastorno único, ¿no? Entonces, para eso, cuando tienes un problema respiratorio, lo que vamos a ver es si estamos frente a un trastorno agudo o crónico primero. Para eso utilizamos esta tablita que les voy a enseñar acá. Muy bien, Alicia, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a continuar con Álvaro. Álvaro, entonces vamos a transcribir los datos del AGA en esta diapositiva para poder aplicarla y no confundirnos. A ver, ¿cuánto está el pH del paciente? ¿Lo tienes ahí? ¿Tienes el dato? ¿Me vas dictando? El pH está en 7.48. 7.48. 7.48, sí. Ya está, listo. ¿Qué otro dato necesitamos acá? Necesitamos el CO2. El CO2 está en 23. 23. Necesitamos también el bicarbonato de tu paciente. El bicarbonato está en 17.3. Cuando tenemos un problema respiratorio primario, lo que tenemos que ver para saber si está compensado o no el trastorno es primero determinar si el trastorno es agudo o si es crónico, ¿no? Teóricamente la forma más fácil de determinar si es agudo o crónico es preguntarle al paciente cuánto tiempo está enfermo, ¿no? Pero no siempre es el caso. Entonces, para eso se han diseñado estas fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para tratar de determinar si el problema que tiene el paciente es agudo o es crónico. Lo que vamos a obtener de esta fórmula es una variación de pH aproximada, ¿no? Entonces, nos tenemos que ubicar. El paciente, lo que habíamos visto del análisis previo era que estaba frente a una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Lo que tenemos que ver ahora es si está compensado, ¿no? Entonces nosotros nos ubicamos en la zona de alcalosis, que sería esta de acá y esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar esta fórmula, calcular cuánto sería la variación del pH si fuese un cuadro agudo, calcular cuánto sería la variación de pH si fuese un problema crónico, y comparar con la variación que ha tenido el pH de tu paciente y ver a cuál está más cercano, ¿no? Y al que esté más cercano, a ese lo asumimos que sea, ¿no? Por ejemplo, la variación de pH de tu paciente, ¿de cuánto ha sido? ¿Cuánto ha variado el pH, Álvaro, en este paciente? Su pH está en 7.48. ¿Está más de lo normal o menos de lo normal? Está más de lo normal. Y obviamente cuando tú ves acá en las alcalosis, en las dos alcalosis, el pH aumenta, ¿no? La variación es hacia arriba. Entonces, ¿cuánto ha aumentado el pH? A ver. Por lo normal. Como 0.3. A ver, sería 7.48 menos 7.45, que es lo normal, ¿no? 0.03. Ya, entonces sería 0.03. Muy bien. Ahora, pero 7.45 es el límite superior, ¿no? ¿Cuál es el punto medio del pH? 7.4. Ya, y si tomaras en cuenta 7.4, ¿cuánto sería la variación? 0.08. Ya, eso es lo que tenemos que tener, ¿ya? La variación ha sido 0.08 porque... Dime. Tomamos como referencia el 7.4, ¿no? El valor... sí, el valor medio. Sí, nos estamos confundiendo, sí. Yo agarré el extremo, pero tiene que ser el medio, tienes razón. Tiene que ser el punto medio. Entonces vamos a corregir esto. 0.08, ¿verdad? Sí. Ya está. Entonces la variación, porque el pH normal es 7.4, pero puede ir hasta 0.5 para arriba, 0.5 para abajo, ¿no? Entonces de 7.35 a 7.45 es normal. Nosotros agarramos el punto medio que es 7.4. La variación ha sido que ha aumentado 0.08 el pH. Entonces ahora vamos a calcular en base a nuestros datos cuánto debería haber aumentado si es que fuese agudo o si fuese crónico, ¿no? Entonces para eso hacemos la fórmula. Primero en la situación aguda.
es 0.08 por 40 menos el CO2 sobre 10. ¿Cuánto te saldría esto? Cero 0.1, 0.15. A ver, vamos a ponerlo acá para que todos lo vean. Sería 40 menos el CO2 del paciente, que en este caso es... ¿Cuánto es el CO2? No lo veo. 23. ¿Cuánto? 23 exacto, ¿no? Ya. Ujú. 23. Y Entre esto 10. lo dividimos entre 10, ¿no? Entre... Ya. Entonces, estamos acá. Entonces, hay que desarrollar esta fórmula, ¿no? ¿Cuánto me dijiste que sale? A ver, espera. Esto es A ver, vamos primero 40 menos 23. Es 17. 17 entre 10. 1.7. 1.7 por 0.08. 0.13. A mí me sale Sí, 0.13. sí, sale. 0.136. Sí, está bien, 0.36. Entonces, si la patología de este paciente fuese aguda, este pH debió haber subido en 0.136 y ha subido en 0.08. Entonces vamos a ver si la variación en el caso que fuese crónico está más cercano a lo que ha variado el pH, ¿no? En este caso es 0.08, multiplicamos por 0.3 por 40 menos 23, lo dividimos entre 10, ¿no? Ya, entonces en esta situación, ¿cuánto sale? 0.051. 1.7 por 0.03. 0.051, ya está. Listo, entonces tienes las dos variaciones, ¿no? Si el problema fuese agudo, el paciente debió haber elevado su pH hasta 0. Sobre lo normal, debió haber elevado 0.136. Si el problema es crónico, la elevación va a ser menor, ¿no? Porque el cuerpo se va adaptando, ¿no? Cuando el problema es crónico. Entonces la elevación no sería tanto, la diferencia de pH no sería tanto, sino sería 0.05. Y el paciente ha tenido una elevación de 0.08. ¿Hacia cuál de los dos está más cercano esa variación? Y ese es con eso te vas a quedar, ¿no? Porque el paciente ha elevado 0.08. A ver, lo que podríamos hacer es la diferencia entre hacia cada lado, ¿no? ¿Hacia cuál está más cercano? Creo que sería el crónico, doctor. Mira, hacia acá la diferencia es 0.056. 0.056. Y hacia lo crónico vamos a ver cuál es la diferencia. 0.08 menos 0.051. 0.029. ¿Te das cuenta? El valor que tiene el paciente está más cercano hacia lo crónico, ¿verdad? La diferencia hacia lo agudo es 0.05 y la diferencia hacia lo crónico es 0.02. Se está más cercano a lo crónico. Por lo tanto, nosotros decimos que estamos frente a una patología crónica. Entonces lo catalogamos acá como una alcalosis respiratoria y le podemos poner apellido, ¿no? Crónico. Entendido, ¿verdad? ¿Está claro, Álvaro? Sí, doctor. Listo. Entonces ya un paso más. Hemos determinado que el paciente tiene una patología, una alcalosis respiratoria crónica en base a la fórmula, ¿no? Otra forma un poco más fácil de determinarlo es preguntarle al paciente el tiempo de enfermedad, ¿no? Pero no siempre se puede. Así que esta fórmula nos ayuda bastante. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente, Álvaro, es ver las fórmulas para valorar la compensación en el caso de la patología que tiene el paciente, ¿no? Entonces, ya nos podemos ubicar acá. Estamos frente a una alcalosis respiratoria crónica, ¿verdad? Este es el problema que tiene el paciente. Y en base a esto nosotros vamos a ver cómo sería la compensación metabólica, ¿no?
Acuérdate que la compensación metabólica lo que está haciendo en este paciente es disminuir el bicarbonato porque el CO2 está disminuyendo, ¿no? Entonces, vamos a volver a tomar en cuenta los datos que tenemos del paciente. ¿Cuánto era el pH de tu paciente? 7.48. 7.48. ¿Cuánto tenía de bicarbonato? 17.3. ¿Cuánto tenía de CO2? 23. Entonces, con estos datos nosotros vamos a desarrollar esta fórmula para evaluar si el bicarbonato ha caído demasiado, ha caído lo suficiente o ha caído menos de lo esperado, ¿no? Y en base a eso determina si hay trastorno agregado o no hay trastorno agregado. Ya está. Muy bien, Álvaro. Entonces vamos a continuar con Ana Cristina. A ver, Ana Cristina. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Buenos días, Ana Cristina. Sí. Hasta ahora se entiende lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, vamos a continuar contigo entonces. Vamos a desarrollar la fórmula para ver la compensación de bicarbonato que podría haber tenido tu paciente, ¿no? Entonces se entiende que tenemos que ponernos en la situación de una alcalosis respiratoria crónica, que es la fórmula que está acá. Entonces vamos a desarrollar esta fórmula. ¿Cómo sería en el caso de tu paciente? A ver. La variación de bicarbonato es lo primero que sale ahí, ¿no? Ese delta que es como un triángulo significa delta o significa variación, ¿no? La variabilidad del bicarbonato. Voy a poner esto. Variación de bicarbonato. Entonces, como en una alcalosis respiratoria, lo que tú esperas con el bicarbonato es que disminuya, por eso que tú ves en la fórmula un menos, ¿no? No sé si te das cuenta. La fórmula es menos 0.4. Igual cuando la alcalosis es aguda, alcalosis respiratoria aguda, también ves un menos 0.2. O sea, ¿por qué es negativa esta fórmula? Porque la variación del bicarbonato va a ser hacia abajo, ¿no? Se entiende eso, ¿no? Por eso es. Entonces, la variación del bicarbonato en el caso de una alcalosis respiratoria crónica es negativa. Sería menos 0.4 y luego lo multiplicas por la variación del CO2. ¿Cuánto ha variado tu CO2? Para eso tienes que tener en cuenta los valores normales del CO2, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal del CO2? Doctor, de 35 a 45, me parece. Ya, entonces nosotros lo podemos considerar en 40, ¿no? Punto medio. Punto medio puedes considerarlo 40. Ya, entonces, ¿cuánto ha variado el CO2 de tu paciente? Porque sería, la variación es lo normal menos lo que tiene tu paciente. 40 menos. A ver, desarrollamos la fórmula, ¿cuánto saldría esto? Sería menos 0.4 por 17, ¿verdad? Sería, doctor, menos 6,8. A ver, sigamos. A ver. Menos 6.8, perfecto. Entonces, el resultado de esto es menos 6.8. Entonces, lo que tú esperarías es que el bicarbonato disminuye en menos 6.8 del valor normal. ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? Ana Cristina. Doctor, de 23 a 26. Entonces nosotros lo asumimos como 24. Entonces, para fines prácticos, el valor es normal es el punto medio, ¿no? Entonces, 24. Entonces, ¿cuánto sería la variación del bicarbonato en tu paciente? Hay que ver acá. ¿Cuánto ha variado la variación del bicarbonato del paciente? Tendrías que hacer la fórmula que sería 4, o sea, ¿cuánto ha variado el bicarbonato de tu paciente? Si está en 17.3, ha caído, ¿verdad? Sobre 24. ¿Cuánto ha caído? 9,7, doctor. Claro, sería
24 menos 17.3, ¿no? Ujú. Ha caído 6.7. Entonces, la variación de bicarbonato de tu paciente es menos 6.7, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Sí, sí, La doctor. variación de tu paciente es menos 6.7. La variación que tú esperarías encontrar en base a la fórmula es menos 6.8. ¿Qué quiere decir? ¿Que ha variado lo que tú esperabas o no? Casi nada. O sea, ha variado lo que tú esperabas. O sea, Ajá, la variación ha sido la que tú esperabas. claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que está compensado o no está compensado? Eh, yo creo que está compensado, Está doctor. compensado, muy bien. Entonces, esa es la conclusión, está compensado. Entonces, ¿cómo se interpretaría esto? Mira, entonces lo que vas a calcular con esta fórmula es la variación del CO2, del bicarbonato, la variación del bicarbonato, HCO3. Tienes tres posibilidades, ¿no? Ya. Si la variación es igual a la esperada, la conclusión es que no hay trastorno agregado, o sea, que está compensado. Es el caso de tu paciente, ¿no? Ujú, sí, doctor. Listo. ¿Qué pasa si la variación del bicarbonato es menor a lo que tú esperabas? O sea, el bicarbonato ha caído más de lo que tú esperabas. ¿Qué trastorno está agregado? ¿Estaría descompensado, doctor? Ya, está descompensado, pero cuando está descompensado tienes otro trastorno agregado, ¿no? Es un segundo trastorno agregado. ¿Qué pasa si el bicarbonato ha caído más de lo que tú esperabas? O sea, el bicarbonato ha disminuido mucho más de lo que tú esperabas. ¿Cuál sería el otro trastorno que se agregaría ahí? Mm, Vamos a usar la lógica que tuvo Alicia al inicio para plantear la variación de bicarbonato y de CO2 en los contextos, ¿no? que le habíamos dicho. ¿Qué pasa cuando el bicarbonato cae? ¿Ocurre acidosis? O sea, acá estamos valorando, el trastorno agregado en este caso va a ser siempre un trastorno metabólico, ¿verdad? Va a ser un trastorno metabólico lo que se agregue porque ya tienes de base un trastorno respiratorio. Entonces, viendo solamente trastornos metabólicos, ¿qué pasa cuando el bicarbonato cae mucho o cae? ¿Qué tipo de trastorno metabólico te da? ¿Te da alcalosis o te da acidosis? ¿La disminución del bicarbonato está asociada a una alcalosis metabólica o a una acidosis metabólica? a una acidosis metabólica, doctor. A una acidosis metabólica. Y entonces, si la caída es mucho mayor a la esperada, eh, estaríamos frente a una acidosis metabólica. ¿Y qué pasa si la variación del bicarbonato es mayor a la esperada? ¿Estaremos frente a una alcalosis? Exacto, todo lo contrario, alcalosis metabólica. Perfecto. Esas son las tres posibilidades, ¿no? Ya. ¿A qué me refiero con la variación del bicarbonato sea menor? O sea, que el valor de bicarbonato esperado sea mucho menor. O sea, a que el valor de la variación sea mucho menor, o sea, más negativo, ¿eh? Para que no se confundan, ¿no? La idea es esa. Y mayor quiere decir menos negativo. A eso me refiero, ¿ya? No sé si esta parte lo entienden bien. No sé si me estoy dejando entender bien. ¿Está Sí, claro? doctor. O sea, en sí sacamos la primera, o sea, las fórmulas de ver si es crónica y aguda y utilizamos estas fórmulas para ver si es compensado o no compensado, ¿verdad, doctor? Exacto, exacto. Y viendo la diferencia Ujú, o la variación de HCO3, ujú. planteamos
que es Podría, compensado, ¿no? Y ver si hay un trastorno agregado. claro, o sea, lo que te va a calcular esta fórmula es la variación esperada de bicarbonato y que va a ser negativa. Por eso a veces te puedes confundir porque el resultado es negativo. ¿Ya? Siempre va a ser negativo porque el bicarbonato va a caer, no va a subir, va a caer. Acá en ambos casos, sea agudo o crónico, la alcalosis respiratoria siempre va a compensarse con una caída del bicarbonato. Entonces, tú calculas cuánto esperarías que caiga el bicarbonato para la caída de CO2 que ha tenido tu paciente, ¿no? En este caso tú lo calculas y sale el mismo valor, o sea, es el valor esperado. Cuando es el valor esperado, estamos en la situación en la que la variación del CO2 es igual, o sea, no ha variado, no hay una diferencia entre ambos. El esperado y el calculado es igual. Entonces, está compensado, no hay trastorno agregado. Eso en la situación en la que estamos en tu paciente, ¿ya? Eso, estamos acá. Porque la variación esperada era menos 6.8 y lo que ha variado en realidad es menos 6.7. Entonces, es igual. Estamos frente a una variación, a un trastorno compensado. No hay trastorno agregado. El problema vendría si es que la variación es menor o es mayor de la esperada, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú has hecho el cálculo de la variación de bicarbonato, lo has hecho por acá y te ha salido otro valor, ¿ya? Vamos a poner ejemplo, otro valor. Digamos que el resultado que ha salido es menos, menos 10. Ya está. Entonces, ¿en qué situación estarías, no? O sea, la variación del bicarbonato ha sido, la variación calculada del bicarbonato sería menos 10, pero la variación de tu paciente ha sido de menos 6.7. ¿En qué situación estamos? En una acidosis metabólica, doctor. No, porque, a ver, esa es la parte un poco complicada de entender, sobre todo es por el negativo, ¿no? El problema es el negativo acá. A ver, tu paciente debió haber disminuido de 24 el bicarbonato, debió haber disminuido hacia 14 para compensar el problema. Pero no ha disminuido a 14, sino ha disminuido a 17. O sea, no ha disminuido lo suficiente. ¿Qué quiere decir? Que el bicarbonato está un poco más alto de lo esperado. Eso sería una alcalosis. Entonces, con menos 10 estarías acá, frente a una alcalosis. Y por eso pongo que la variación del bicarbonato es mayor a la esperada, porque menos 6.7 es un número mayor a menos 10, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que te confunde un poco, no sé si me dejo entender con ustedes, chicos. El problema acá es el valor negativo, ¿no? Que confunde un poco, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, por ejemplo, si la variación del bicarbonato, a ver, vamos a ver. Si la variación calculada del bicarbonato fuese menos 2, a ver, vamos a ordenarnos bien. Menos 3. Yo esperaría que el bicarbonato disminuya en menos 3. O sea, el bicarbonato esperado en mi paciente debería ser 21. ¿Ya? Pero el bicarbonato de mi paciente es 17. ¿Qué quiere decir? Que ha bajado más de lo esperado el bicarbonato. Cuando baja más de lo esperado el bicarbonato, estás frente a una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, estas son las dos posibilidades. Entonces, el problema tal vez es entender este menor y este mayor por el contexto que tenemos, que la variación es en un número negativo. No sé si me dejo entender, Ana Cristina. Creo que sí, doctor, creo que ya la entendí. Claro, o sea, la idea es repasar esto, ¿no? Sí, doctor. Lo que tenemos en el caso del paciente está claro porque el valor de la variación de tu paciente es idéntico al valor esperado. Cuando tenemos el mismo valor, es un trastorno, no hay trastorno agregado, es un trastorno compensado. Entonces, en el caso del paciente está compensado, no hay dudas. El problema va a ser cuando el valor sea distinto al esperado, ¿no? Es decir, tenemos que
que revisar un poco más concienzudamente estos datos, ¿no? A ver, no sé si tus compañeros tendrán alguna pregunta acá, muchachos. No sé si me dejo entender, tal vez acá con esto los he mareado un poco. Tal vez en vez de memorizar esto, pueden decir, ¿no? La variación del bicarbonato ha sido mayor. Entonces, si la variación del bicarbonato, o lo que pueden hacer es esto, ¿no? Calcular el bicarbonato esperado, ¿no? Digamos, vamos a calcularlo con -10. En vez de variación, vamos a usar bicarbonatos, ¿ya? Entonces, bicarbonato del paciente, 17.3. Al usar la variación del bicarbonato se confunden, ¿no? Entonces, bicarbonato esperado. Vamos a utilizar bicarbonato esperado y bicarbonato del paciente. Vamos a la primera situación. La variación calculada del bicarbonato es -10. ¿Cuánto sería, Ana Cristina, cuánto sería el bicarbonato esperado en esta situación? En el -10. Has hecho la fórmula, has calculado la variación esperada del bicarbonato y te ha salido -10. ¿Cuánto sería el bicarbonato esperado, Ana Cristina? Doctor, me dijo que el resultado de la fórmula era -10, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto sería el bicarbonato esperado en tu paciente? Si la variación esperada es -10. No, a ver. Doctor, ¿sería 14? 14. Claro, porque es 24 el bicarbonato normal menos la variación que es -10, que sería 24 menos 14. Entonces sería 10, ¿no? No, 24 menos 10 sería 14. Sería 14. Entonces, esto lo traducimos a bicarbonato esperado. Bicarbonato del paciente 17.3 y el bicarbonato esperado 14. Entonces, en esta situación, el trastorno no estaría compensado, ¿no? Porque el bicarbonato ha caído más de lo esperado. Si el bicarbonato ha caído más de lo esperado, ¿en qué situación está? ¿Cuál sería el trastorno metabólico asociado? ¿Una acidosis o una alcalosis? Porque el bicarbonato ha caído más. O el bicarbonato ha caído menos de lo esperado, disculpa. O sea, acá lo que tenemos es el bicarbonato del paciente, que está en 17.3, y el bicarbonato esperado, que está en 14. Nosotros esperaríamos que el bicarbonato caiga hasta 14, pero no ha caído lo suficiente. O sea, el bicarbonato está más alto de lo esperado. Cuando el bicarbonato está muy alto, ¿qué trastorno metabólico tienes? Sería la alcalosis metabólica, doctor. Exacto, ahí se entiende mejor, creo, ¿no? Alcalosis metabólica, ya está. Entonces, en la situación del -10, por eso se explica que es una alcalosis metabólica, ¿no? Porque el bicarbonato del paciente está más alto de lo esperado. Entonces, ahora vamos con la otra situación, con el -3. Vamos a ponerlo por acá. En el -3 tenemos acá el bicarbonato del paciente, que sigue siendo 17.3, y luego vamos a tener el bicarbonato esperado. ¿Cuánto sería el bicarbonato esperado con un -3, Ana Cristina? Lo normal Sería es 24 menos 3 sería 20. 21. 21, listo, ya está. Entonces, acá, el bicarbonato del paciente ha caído más de lo esperado, o sea, el bicarbonato está muy bajo. Ya, si el bicarbonato está muy bajo, ¿qué trastorno metabólico estaría asociado? Si está muy bajo sería acidosis metabólica, doctor. Acidosis metabólica. ¿Ya? Creo que aquí se entiende un poco mejor, ¿no? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, esas son las tres situaciones, ¿no? Como estamos hablando de variación del bicarbonato al inicio, pues es un poco más confuso, porque la variación es negativa, ¿no? Pero así es más fácil. Entonces, si el cálculo del bicarbonato al final es igual al bicarbonato de tu paciente, no hay trastorno agregado, es un trastorno compensado.
si el bicarbonato de tu paciente es mayor al bicarbonato calculado o esperado, estás frente a una alcalosis metabólica. Y si el bicarbonato de tu paciente es menor al bicarbonato calculado o al bicarbonato esperado, estás frente a una acidosis metabólica. ¿Ya? Para que quede claro. En el caso de este paciente estábamos frente a un trastorno compensado porque la variación es idéntica a la variación que se ha dado en el paciente, ¿no? La variación calculada es idéntica a la variación que ha tenido el paciente. ¿Está claro, no, Ana Cristina? Sí, doctor, todo claro. Listo, ya está, ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya, entonces asumimos que se ha entendido. Listo, entonces podemos volver acá y ya podemos dar un diagnóstico, ¿no? Podemos dar los diagnósticos finales. A ver, ¿cómo informaría, Diana? Buenos días, Diana. ¿Cómo informarías entonces el AGA en este paciente? Podemos darle el informe final al AGA, ¿no? Ya. Bueno, doctor. Buenos días. Em, bueno, diría que en primer lugar que el paciente tenía una insuficiencia respiratoria tipo 1, Listo. Tipo 1. que está presentando también una alcalosis respiratoria crónica Bien. ¿Qué más? y que según la variación del bicarbonato sí está compensado, que no hay ningún Perfecto, trastorno agregado. perfecto. Compensar. Ya está. Y bueno, puedes dar un tercer diagnóstico que no, a veces no es tan acertado, pero bueno, lo puedes dar. Anemia, pues, ¿no? Porque tiene una anemia Claro, por moderada. la... Ya. Claro, lo que puedes obtener del AGA, digamos, ¿no? Pero como te digo, el AGA a veces no es muy adecuado para valorar la hemoglobina. O sea, si ustedes evalúan un AGA y hay un trastorno de la hemoglobina, y si es, pues, deben dudar, ¿no? Lo que hay que hacer es tomarle un hemograma para confirmar eso. No se guíen de la hemoglobina del AGA. Lo otro, el lactato sí es bastante fidedigno en el AGA. Entonces, si hubiese una elevación del lactato, es importante, ¿no? También se debería considerar. Otros parámetros del AGA que, bueno, al menos en el hospital, de acuerdo a la experiencia que tenemos acá y también de acuerdo a la máquina que tenemos para procesar los AGAs, otro resultado que no es nada adecuado evaluar en AGAs son los electrolitos, ¿ya? O sea, tanto el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, que nosotros revisamos en los AGAs, no tienen concordancia con los valores de electrolitos séricos que se toman acá. Entonces nosotros no solemos hacerle caso a los resultados de electrolitos en el AGA. Nosotros le tomamos un dosaje de electrolito sérico aparte, no con el AGA. El problema es que demora pues en salir 2 horas, ¿no? En cambio el AGA es inmediato. Así que eso también tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Entonces no se le hace mucho caso ni a la hemoglobina ni a los electrolitos, al menos en el 2 de mayo. Dependiendo de dónde estén trabajando, ¿no? Eso ya es la experiencia de cada centro hospitalario. Entonces, esto sería la forma adecuada en la cual ustedes van a informar, ¿no? Entonces, ustedes tienen a su paciente, son internos, hacen el ingreso en la tarde, al día siguiente tienen que presentar a su paciente en la visita. No le van a estar dictando al asistente su pH de 7,48, su CO2 es de 23, su PO2 es de 95. La mayoría de internos hacen eso, ¿no? Lo que ustedes tendrían que hacer como internos es decir, el paciente está frente a una insuficiencia respiratoria tipo 1 con una alcalosis respiratoria crónica compensada y una anemia moderada según el AGA, ¿no? Así deberían informar ustedes el AGA. Ya, este es el ejercicio que ustedes deben empezar a desarrollar de manera continua para no olvidarse algunas fórmulas, ¿no? Para poder entenderlas y no olvidarse. Esta es la idea. Muy bien. Entonces hasta acá está claro, ¿no, muchachos? Muy bien. Entonces vamos avanzando. Listo. Para que no se olviden. Ya, entonces acá está lo que hemos visto, ¿no? Una alcalosis respiratoria crónica compensada asociada a una insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto. Y luego aparecieron estos AGAs.
Bueno, estos sagas también serían importantes desarrollarlos. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos avanzando con el caso. Si al final nos da tiempo, lo desarrollamos para practicar, ¿no? Porque siempre es bueno practicar. A ver. Ese es otro caso, si no me equivoco. Sí, esto después lo desarrollamos. El paciente empeoró un poco, ¿no? Pero bueno. Ya, entonces esto ya lo revisamos, ¿no? No se olviden, esto es importante, ¿no? Acuérdense de cuánto FiO2 te aporta la cánula binasal de acuerdo al flujo de oxígeno que esté seteado. Máximo 40%. El Venturi, que es un sistema de alto flujo, te da hasta 50% de FiO2. Máscara con bolsa de reservorio te da hasta teóricamente 100%, pero en la práctica te da 90%. Ya. Entonces, se plantearon los diagnósticos siguientes, ¿no? En este caso clínico. Infección respiratoria subaguda con insuficiencia respiratoria. Inmunodepresión clínica severa, probable VIH. Y imágenes intersticiales en la placa de tórax, ¿no? Esto es, digamos, que el resumen de lo que hasta ahora hemos encontrado, ¿no? Y se plantea, en primer lugar, una neumocistosis pulmonar, ¿no? Que es lo que ya habíamos conversado. Una neumopatía aguda comunitaria viral atípica, que también lo habíamos planteado. Y una tuberculosis pulmonar o sistémica, ¿no? Ahora, ¿por qué planteamos sistémica o por qué podrías plantear sistémica? Porque es un paciente inmunosuprimido. Entonces, los pacientes inmunosuprimidos no necesariamente o no suelen hacer la tuberculosis en un solo órgano, ¿no? Sino ya la hacen de manera diseminada en varios órganos al mismo tiempo. Entonces, es una posibilidad. Puede ser pulmonar aislado o también puede ser sistémica. Entonces, para confirmar esto, faltaban algunos resultados, ¿no? Que bueno, eso después lo vamos a ver. Ahora viene el tratamiento. A ver, Liliana, ¿qué tratamiento le darías al paciente? ¿Cuál sería tu plan de trabajo con respecto al tratamiento? Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí. El tratamiento. O sea, tratando cada planteamiento clínico, ¿no? O sea, si es tuberculosis. No, o sea, la idea es que tú estás en emergencia, estás frente a este caso, tienes los resultados que han llegado, ¿qué es lo que tú vas a escribir en la historia como RP? O sea, ¿qué es lo que le vas a dar al paciente? ¿Qué tratamiento le vas a indicar? Esto es más práctico, ¿no? ¿Qué le daríamos al paciente? Obviamente, el tratamiento que tú le vas a dar a tu paciente en el hospital cuando lleguen a la emergencia va a estar en base a tu planteamiento clínico, que es este, ¿no? Lógico, ¿no? El tratamiento tiene que estar en base a esto, ¿no? Pero hay que ver, no siempre se le da tratamiento a todo. Si tú planteas 10 diagnósticos, no le vas a dar 10 tratamientos distintos, ¿no? Hay que ver. ¿Qué tratamiento sería el adecuado? A ver, ¿qué se te ocurre, no? Vamos viendo. O sea, se refiere como al manejo de emergencia. El manejo, obviamente, en la emergencia, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento que le vas a dar? Con los datos que tenemos hasta el momento, ¿no? El paciente está en falla respiratoria, tiene alta sospecha de VIH por los estigmas de inmunosupresión. Todavía no sale el resultado de VIH, pero tienes alta sospecha. Tienes un DHL bien elevado. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Tienes imágenes intersticiales bilaterales en pulmones. Obviamente acá el tratamiento teóricamente es empírico, ¿no? Porque todavía no tienes evidencia fehaciente de algunos de los gérmenes que has planteado, ¿no? El tratamiento va a ser empírico. ¿Qué tratamiento hay que darle a este paciente? O sea, el paciente ya está con oxigenación. Sí, ya está con... Y lo podemos colocar también oxígeno si quieres. Lo importante es el manejo médico, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Pero era la máscara con bolsa de reservorio. Podemos. Oxígeno por máscara con reservorio.
15 litros por minuto. Ahora, ten en cuenta que el oxígeno por reservorio es un sistema de oxígeno que debería ser temporal, ¿ya? Porque, bueno, está asociado a mucha toxicidad por oxígeno, que te da altos volúmenes. La máscara con reservorio no debería ser un puente entre el oxígeno que se da en sala de hospitalización hasta que el paciente entre en ventilación mecánica o ventilación no invasiva, que eso ya es en la UCI. Eso es lo ideal. Y lo ideal también es que el paciente no utilice la máscara con reservorio por más de 6 horas, ¿no? Entonces, la idea sería, ¿no? El paciente está hospitalizado, lo evalúa UCI y le dice, sí, le voy a dar ventilación mecánica, te fila el pase a UCI. Entonces, yo le pongo su máscara con reservorio para que aguante hasta que entre a la UCI y lo metan en ventilación mecánica. Pero si es un paciente que teóricamente no lo van a intubar, no le van a dar ventilación no invasiva, si le colocas la máscara más de 6 horas puede haber toxicidad. Entonces no se recomienda usar por mucho tiempo la máscara. Sin embargo, en el hospital lo utilizamos por días. ¿Ya? Lo utilizamos por días porque lamentablemente no hay de otra, ¿no? O sea, los pacientes que deberían ir a UCI no siempre van a UCI, porque las camas a veces se llenan. Entonces acá tenemos pacientes con máscara de reservorio 2, 3, 4 días, ¿no? En realidad no hemos visto mayores complicaciones, pero yo te digo lo que dice la teoría. La teoría dice que no hay que usar la máscara con reservorio por mucho tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso. En el caso de ese paciente era 15 litros, pero ¿eso se aumenta gradual o de frente? No, de frente, dependiendo de la necesidad del paciente. Si empieza a desaturar más de lo que tú ves, le das hasta que esté saturando bien. O sea, si es un paciente joven, tú deberías esperar que el paciente sature al menos más de 92, 94, ¿no? Es lo ideal. 94 teóricamente es lo ideal. Si el paciente con todo el oxígeno que le puedas dar con máscara de reservorio satura 90, 89, tiene que ir a UCI definitivamente, ¿no? Ahora, si tú ves que con 10 litros el paciente satura 98, lo dejas con 10 litros o lo puedes ir bajando, ¿no? Mucho va a importar la saturación y la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, esos parámetros tienes que evaluar mientras le des oxígeno. ¿Ya? Entonces, le vamos a indicar O2 por máscara de reservorio porque probablemente va a ir a UCI. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más le indicarías como parte del tratamiento a este paciente? Luego podría tratarse lo de la neumocistosis. Ya, entonces le podrías dar tratamiento empírico para neumocistosis porque hay alta sospecha, ¿verdad? Tiene los síntomas, tiene aparentemente el factor de riesgo y tiene las imágenes compatibles y el laboratorio compatible que es el DHL elevado, ¿no? Entonces es muy probable que sea neumocistosis y yo le arranco tratamiento empírico para neumocistosis. ¿Cuál es el tratamiento empírico para la neumocistosis? El TMP, el trimetoprim. Ya es, el nombre completo es cotrimoxazol, que es la asociación de dos fármacos, ¿no? El trimetoprim y el sulfametoxazol. Entonces le das trimetoprim, sulfametoxazol. Ya, muy bien. Lo ideal es utilizarlo endovenoso. Muy bien, tú lo has dicho muy bien, sobre todo en pacientes severamente enfermos como este. Sin embargo, en el hospital, por ejemplo, 2 de mayo solo hay pastillas. Entonces lo que utilizamos es la pastilla. ¿Ya? Pero si tuviese la disponibilidad de trimetoprim endovenoso, se utiliza trimetoprim cotrimoxazol endovenoso. ¿Cuál es la dosis? Bueno, podemos utilizar tanto la dosis de trimetoprim como la de sulfametoxazol para calcular por kilo de peso, ¿no? Esta es la pastilla Forte, ¿no? La pastilla Forte, ¿cuánto trae de cada uno? Trae 160 de trimetoprim y trae 800 de sulfametoxazol. La dosis va a variar. ¿Sabes la dosis? ¿Te acuerdas? De 15 a 20 ¿De miligramos. qué componente? ¿De trimetoprim o de sulfametoxazol? De trimetoprim. De trimetoprim, ¿no? 20, 15. Y de sulfametoxazol es 100. 100 por kilo de peso al día, ¿no? Y lo divides en 3 tomas. Entonces, asumiendo, digamos, que el paciente pesa, peso del paciente 70 kilos, ya está. Entonces, teóricamente, vamos a calcularle, a ver, con 20 por kilo de trimetoprim, 20 por
70. 20. Sale 1400. 1400 entre 3 dosis, sale 466 por dosis. Cada pastilla trae 160, lo divides entre 160 y te sale 2.9, o sea, casi sale 3 pastillas cada 8 horas, ¿no? La dosis estándar, nosotros a veces calculamos más con el sulfamethoxazol con 100 por kilo. Entonces la dosis sale entre 2 tabletas cada 8 hasta 3 tabletas cada 8 en promedio, ¿ya? Entonces la indicación sería esa. Nosotros lo damos vía oral, te digo, porque no tenemos cotrimoxazol endovenoso. Ya está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay que darle sospechando de que fuese una neumocistosis? Mm, ah, mm, mm, no, no sabría decir. Sí, no te preocupes. Dame un minutito que me están llamando por teléfono. Ahorita continúo. Ya, muchachos, disculpen la interrupción. Estábamos con Liliana. Liliana, a ver, nos quedamos con trimetoprim sulfamethoxazol, la dosis ya la dijiste, que es 15 a 20 por kilo de peso dividido en 3 dosis, o de sulfamethoxazol 100 por kilo de peso también al día dividido en 3 dosis. ¿Alguien sabe qué otro fármaco se debería utilizar o se podría utilizar en el contexto de una neumocistosis, aparte del cotrimoxazol, que es la terapia de primera línea? ¿Alguien que sepa?
Es lo mismo, cotrimoxazol es lo mismo que trimetoprim sulfamethoxazol. El otro fármaco que se utiliza en neumocistosis son los corticoides, ¿ya? Exactamente, los corticoides, muy bien, Milagro, son los corticoides. Y esto va a depender si es que es un cuadro grave o no. Entonces, para eso primero tenemos que ver, catalogar si es una neumocistosis severa. Neumocistosis severa tiene unos criterios, ¿no? Que el PO2 sea menor a 70, que la gradiente alveolo arterial sea mayor a 35. Ahora, la gradiente alveolo arterial es un parámetro que también te lo da el AGA, que también tiene una fórmula que, bueno, no la vamos a desarrollar hoy día porque es también compleja y nos vamos a variar hasta no terminar el caso. Pero es un parámetro que te lo da el AGA. También se puede calcular manualmente, ¿ya? En el caso del AGA de este paciente no lo tenemos. Vamos a ver si en los otros AGAs que teníamos pegados ahí en una foto, tal vez ahí sí sale. Pero en el AGA inicial del paciente no lo tenemos. Pero lo que sí podríamos tener es el PO2. Ahora, el detalle es que el PO2 del paciente es un PO2 mayor a 90 incluso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaba con oxígeno. Este PO2 menor a 70 es en el contexto de un FiO2 al 21% también. Entonces, digamos, ¿cuánto sería el PAFI en un paciente con un PO2 de 70%? Por eso siempre depende del PAFI, ¿no? Un PAFI para un PO2 de 70 con un FiO2 al 21% sería ¿cuánto? A ver, ¿quién lo puede calcular? ¿Cuánto sería el PAFI en esa situación? En un paciente con un PO2 de 70, un FiO2 de 21%. 333.3, muy bien. Entonces, este criterio de P2 menor a 70 también podríamos ponerlo, o PAFI menor a 333, pues, ¿no? Esto no está en las guías ni en los libros, ¿ya? Pero esto es algo que nosotros podemos inferir, ¿no? En base a esta proporción del PAFI. Entonces, en el caso del paciente tenía un PO2 mayor a 70, pero un PAFI menor a 333, por lo tanto sí podría catalogarse como una neumocistosis severa, ¿no? Y como tal va a meritar que le demos corticoides. Entonces, ¿qué corticoides podemos usar? Usamos prednisona. Se utiliza 40 miligramos vía oral cada 12 horas. Y el tratamiento completo de esta patología son 21 días. Ya 21 días. La prednisona se va disminuyendo en dos escalones. El primero es a los 5 días, lo bajas a 40 cada 24 horas. A partir del 10º día lo bajas a 20 cada 24 horas y al día 21 lo suspendes, ¿no? Entonces, esta es la parte del tratamiento empírico por neumocistosis. ¿Qué más le podríamos dar a este paciente, Luis Antonio? ¿Qué otro medicamento crees que debería recibir? Em, O sea, todo depende del planteamiento diagnóstico que tengamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado aparte de una neumocistosis? ¿Qué otra posibilidad tenemos? eh, eh, bueno, antibiótico por el posible Con una- turno.
Pensando en una neumonía atípica o comunitaria, un antibiótico empírico, ¿verdad? Sí, ameritaría definitivamente. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento empírico para este tipo de neumonía adquirida en la comunidad? Un tratamiento de neumonía adquirida en comunidad. Ahí están las guías, ¿no? ¿Qué tratamiento sería el más adecuado en caso de neumonía adquirida en la comunidad? Es un caso de neumonía adquirida en comunidad, ¿no? Este paciente nunca ha estado hospitalizado. Eh, ah, el dato importante de esas dos eventos respiratorios previos que tuvo el paciente, ahí es muy importante preguntar si el paciente ha estado hospitalizado, ¿no? Porque si es en un periodo de tiempo cercano al momento en el cual el paciente llega a la emergencia, podría incluso dársele un tratamiento a gérmenes resistentes en el contexto de una neumonía asociada a atención de la salud, ¿no? O como una neumonía intrahospitalaria incluso, ¿no? Entonces, el dato del manejo de esas supuestas enfermedades respiratorias anteriores es muy importante. ¿Ya? Y el dato en este caso es que el paciente se atendió de manera ambulatoria, o sea, nunca se hospitalizó, ¿no? Recibió tratamiento vía oral de manera ambulatoria. Y entonces eso ya nos quita el sesgo de pensar que por ahí podría requerir tratamiento antibiótico para gérmenes resistentes, ¿no? No es el caso. Este paciente nunca ha estado hospitalizado. Entonces, manejo de neumonía adquirida en comunidad. ¿Cuál sería el tratamiento empírico? Eh, ¿Doctor, puede ser amoxicilina? O, Amoxicilina es la amoxicilina se presenta como pastillas, ¿no? Y generalmente eso se da para pacientes que se atienden de manera ambulatoria, ¿no? Pacientes que se hospitalizan, porque este paciente es un paciente severo y segundo que se está hospitalizando, ¿no? o algún macrolíder, como la eritromicina. Ya, ¿cuál sería la utilidad del macrólido en esta situación? Mm, ¿Cuál es el objetivo de darle un macrólido? mm. Bueno, es más que todo un bactericida, doctor. Ya, pero ¿cuál es la utilidad de los macrólidos en la neumonía adquirida en la comunidad? Además, los macrólidos no son bactericidas. Los macrólidos no actúan sobre la pared. Mira, generalmente los antibióticos que actúan sobre la pared celular de las bacterias son bactericidas. Y los que actúan en el RNA o actúan a nivel del DNA son bacteriostáticos generalmente, ¿no? Los que tienen una acción más interna son bacteriostáticos, los que actúan sobre la pared generalmente son bactericidas. Los quienes actúan en la pared son los betalactámicos, ¿no? La vancomicina también, entre otros. Pero no, o sea, lo que pasa es que, a ver, cuando estás frente a una neumonía adquirida en la comunidad, eso es algo que también van a revisar. Tenemos que ver si el paciente se va a manejar como ambulatorio, si el paciente se va a hospitalizar.
Y si se hospitaliza, hay que ver si es severo o no severo. Y el tratamiento empírico va a depender de este algoritmo, ¿no? Entonces tenemos que ver. Una herramienta que utilizamos con frecuencia para valorar si el paciente se trata en hospital o en la casa es el CURP 65, ¿no? ¿Ya? ¿Saben a qué se refiere el CURP 65? Ya, el 65 tiene que ver con la edad, o sea, punto a favor si es mayor de 65 años. O sea, el CURP 65 es un score que según algunos parámetros clínicos evalúa la severidad del paciente, ¿no? Y te indica pues cuál debería ser el manejo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que evalúa el CURP 65? El 65 viene de la edad, o sea, pacientes mayores de 65 años. Confusión, uria, presión arterial y más de 65 años. Perfecto. Ya está. Entonces podemos utilizar ese score. Si el score sale mayor o igual de 2, el paciente se debe hospitalizar. Si no, se maneja en la casa. Ahora, este paciente tiene frecuencia respiratoria alta. Si bien es cierto, no tiene más de 65 años. Podría estar encefalopático, no lo sabemos. La uria no la tenemos. Si este paciente ya tiene una insuficiencia respiratoria per se, nosotros definitivamente lo vamos a hospitalizar, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? A veces el CURP por sí solo no puede ayudar, es muy situacional, ¿no? Si tú ves en cuenta los criterios. Además, en este caso, el paciente, pues hay algunos exámenes de laboratorio que aún no salen. Entonces, tenemos el CURP 65, tenemos el SMART-CoV, tenemos varios scores para poder valorar la severidad de la neumonía adquirida en comunidad. Y no tiene en cuenta las comorbilidades, ¿no? También. Entonces, eso te puede falsear un poco la decisión clínica al final, ¿no? En este paciente que es inmunosuprimido con falla respiratoria severa, definitivamente lo vamos a hospitalizar. Entonces, vamos a ver. Si el paciente con neumonía adquirida en comunidad lo tratas en la casa, le puedes dar amoxicilina, ¿no? Incluso hasta le podrías dar macrólido vía oral. Si ves que es un paciente con comorbilidades, le vas a dar combinación de beta-lactámico más un macrólido. ¿Cuál es la utilidad del beta-lactámico? El manejo de un germen en especial que es el neumococo, que es de los más prevalentes en la neumonía comunitaria. ¿Y cuál es el objetivo del macrólido? Es lo que te estaba preguntando, Luis. El objetivo del macrólido es manejar los gérmenes atípicos. ¿Cuáles suelen ser? Micoplasma, ya lo dijeron la vez pasada, micoplasma, clamidófila y legionela. Entonces, los macrólidos cubren bien ese tipo de gérmenes. ¿Qué pasa si el paciente se va a hospitalizar? Si se hospitaliza, es un no severo, podrías darle betalactámicos endovenosos. Generalmente utilizamos cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona. Y si es un severo, hay que combinar la ceftriaxona con una fluoroquinolona respiratoria, en este caso levofloxacina, porque la levofloxacina tiene cobertura contra gérmenes atípicos, ¿ya? Entonces va a depender mucho de este algoritmo, el tratamiento que le vayas a dar. Nosotros en qué situación estamos, vamos a estar acá. Y para eso tienen que revisar otros scores que podemos utilizar para definir severidad en caso de neumonía. Entonces, si estamos, lo que sí se tienen que acordar, si estamos frente a una neumonía severa, el tratamiento es betalactámico endovenoso más una quinolona respiratoria de base. Entonces, el betalactámico endovenoso que solemos usar es la ceftriaxona, la dosis de 2 gramos endovenoso cada 24.
Y el otro fármaco a utilizar, en este caso va a ser la levofloxacina, que es la quinolona respiratoria que nosotros manejamos en el hospital. Dosis 750 le puedes dar cada 24. Estamos cubriendo gérmenes típicos con la ceftriaxona, estamos cubriendo sobre todo neumococo, hemófilus, y con el levofloxacino estamos cubriendo a los atípicos, sobre todo a la legionela, que es el de los 3 atípicos el que genera mayor comorbilidad, ¿no? en estos pacientes. Ya está. Entonces, el tratamiento inicial debería constar de estos fármacos, ¿ya? Ahora, lo que ustedes van a ver en la práctica es cuando el paciente viene severo con una falla respiratoria, ¿no? Digamos, o viene en shock, requiere ventilación mecánica y tiene neumonía, lo que se suele hacer en la emergencia es darle vancomicina meropenem, ¿no? Y eso está mal, porque la vancomicina y meropenem solo se deberían utilizar en pacientes que tienen o han tenido hospitalizaciones previas, o tienen riesgo de tener como colonizantes gérmenes multidrogo resistentes, ¿no? Paciente que viene de su casa es prácticamente imposible que haga una neumonía por pseudomonas o que haga una neumonía por acinetobacter, ¿no? Por eso no es lo más adecuado arrancar siempre con vancomicina meropenem, ¿ya? Pero ustedes lo van a ver en la práctica clínica, se suele hacer, bueno, son costumbres que poco a poco habrá que ir corrigiendo, digamos, ¿no? Ya está, entonces no se olviden, manejo de neumonía adquirida en comunidad severa es antibiótico endovenoso, betalactámico, más una quinolona respiratoria, ya está, ceftriaxona, levofloxacina. María Estela, ¿tú le darías tratamiento para tuberculosis? ¿Le darías medicamentos antituberculosos? Doctor, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escucho. La pregunta es si le agregaría el tratamiento para TBC, ¿cierto? Ajá, de manera empírica, porque todo, hasta el momento todo es empírico, ¿no? Ujú. Yo creo que no, ¿Por qué no? porque creo que con lo que le estamos dando hasta ahora se podría, esperaría a confirmar, ¿no? Ujú. Ahora, primero que la clínica, o sea, a ver, la clínica no es muy sugerente de tuberculosis, ¿no? Ujú, Mucho importa los patrones radiográficos, ¿no? también. Este paciente tiene un patrón intersticial bilateral que es muy sugerente de una neumonía típica. La tuberculosis no suele darte ese patrón, ¿no? Exacto. Entonces, primero que clínicamente no hay una sospecha muy alta. Epidemiológicamente puede ser, pero nosotros, como tenemos los medicamentos antituberculosos en un programa antituberculoso, ¿no? Que son medicamentos restringidos, no solemos utilizar de manera empírica, salvo que el paciente esté al borde de la muerte, ¿no? Y que sea muy necesario. Entonces, teniendo la posibilidad en este paciente de hacerle pruebas diagnósticas que no demoren mucho, como BK o GeneXpert, que también se puede hacer en esputo, no se suele iniciar el tratamiento empírico en estas situaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a mantener este tratamiento y vamos a ver cómo va, ¿no? Si en el camino van apareciendo resultados compatibles con tuberculosis, se le podría iniciar el tratamiento para TB, ¿no? Sí. Pero lo básico debe ser esto. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? A este paciente le arrancaron trimetoprim sulfanetoxazol, ¿no? Como les comenté. La evolución empeoró la falla respiratoria en las primeras 24 horas, por lo que ingresa a la UCI. Y en la UCI le dan ventilación mecánica no invasiva. Acuérdense, puede dar ventilación invasiva cuando es con intubación endotraqueal o no invasiva con métodos de presión positiva, ¿no? Con máscaras de CPAP. Y manteniendo el tratamiento antibiótico instalado. Miren esta placa, es una placa que se le toma al paciente en la UCI. Si se dan cuenta, hay una gran desmejoría con respecto al patrón previo. Prácticamente hay compromiso bilateral hasta los ápices, hasta el lóbulo superior en ambos pulmones, ¿no? Esto podría ya estar constituyendo lo que se llama ARTS, ¿no? Lo que vivimos la vez pasada.
esto ya podría ser un ARTS, ¿no? Tienes el criterio del AGA con un PAFI menor de 300. Tienes el criterio imagenológico, que es el compromiso en los 4 cuadrantes pulmonares, y lo que faltaría es el criterio de excluir patología cardíaca, que es lo más probable, ¿no? Por eso en la UCI se hace ecocardiograma, se valoran algunos parámetros para tratar de excluir el problema cardíaco de fondo. Y si tienes esos tres puntos a favor, esto ya se vuelve un ARTS, ¿ya? Entonces sería un síndrome de distrés respiratorio del adulto. En este caso por una neumocistosis. Wilson, nosotros, o en caso de los médicos que lo atendieron, le tomaron una tomografía pulmonar, ¿no? Para evaluar mejor, sobre todo por la desmejoría súbita que tuvo el paciente, ¿no? El empeoramiento, para ver qué más podría estar ocurriendo en el pulmón, y se obtuvieron estas imágenes. ¿Qué te impresiona, Wilson? ¿Qué es lo que estamos viendo? Doctor, buenos días, ¿me puede escuchar? Sí. Se ve bien, ¿no? Se ve bien la imagen. Sí, estoy haciendo el zoom con mi pantalla. ¿Qué es lo que te impresiona? Bueno, primero se ve que en la zona apical, que son las dos tomografías superiores, no se ve como un mayor compromiso, un ennegrecimiento tal vez del parénquima pulmonar, ¿no? Se ve como un ennegrecimiento. Eso, si bien es cierto, puede ser tal vez por un daño en los alvéolos. Como está en la zona apical, también puede deberse al antecedente de cigarrillos que posee el paciente, ¿no? Puede solo se ven algunas manchas oscuras que presenta. Eso en cuanto a la zona apical. En cuanto ya a la zona basal del pulmón, del parénquima, ya se ve un compromiso mayor, ¿no? Se ve que el parénquima pulmonar ya no se distinguen bien los septos alveolares en ninguno de las tres campos. Y de hecho, en el tercer campo, que es la más grande, la imagen de la derecha, se ve una zona blanca, ¿no? Una zona blanca que, bueno, ahí no pasa ni avión ni septos, ¿no? Tal vez eso ya sea un compromiso ya mayor, o que ha dejado alguna especie de laceración dentro del parénquima, ¿no? Y lo mismo, el mismo comentario va para sobre los alvéolos, ¿no? Que también se ven comprometidos, no se distinguen bien los septos. Y bueno, de hecho, el borde, el contorno del pulmón se ve también un poco engrosado. Vamos a aprender algunos términos para poder describir, dependiendo del tipo de examen e imágenes que vamos a evaluar. Cuando ves una placa, cuando tú ves una lesión, entre comillas, blanca, es radiopaco. Y en una placa, cuando ves una lesión, entre comillas, negra, es radiolúcido. Entonces vamos a hablar de radiolucidez, radiopacidad, cuando hablamos de una placa de tórax. Cuando vemos una tomografía, si la lesión es, digamos, entre comillas, blanca, es hiperdensa. Y si la lesión es, entre comillas, negra, estamos hablando de hipodensidad. Y cuando vemos lo mismo en resonancia magnética, las lesiones, entre comillas, blancas son hiperintensas y las negras son hipointensas. Entonces, cuando vamos a describir los campos pulmonares en una tomografía de tórax, nos corresponde hablar de densidades, ¿no? Entonces vamos a hablar de densidades. Si ustedes se dan cuenta, la densidad normal del pulmón, podríamos resumirla en este pequeño espacio que estoy dibujando, no sé si se dan cuenta acá, en azul. Lo que está dentro de este rectángulo es la densidad normal que debería tener el pulmón, ¿ya? Que es una hipodensidad, o sea, se ve en negrito, ¿ya? Esto debería ser en todo el pulmón. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría del pulmón tiene una densidad intermedia, ¿no? Que es media transparente, incluso esto que se ve acá, medio blanco transparente, blanco transparente. Este patrón de densidad que van a ver en la tomografía, que incluso es medio transparente, se llama patrón en vidrio deslustrado. Y este patrón en vidrio deslustrado es característico de procesos intersticiales agudos. Es muy característico de neumocistosis, es característico de COVID, es característico de neumonías virales, ¿no? Es característico incluso de sobrecarga, congestión pulmonar también podría aparecer, ¿no? Es característico en neumonitis por lupus incluso también, ¿no? En hemorragia intraalveolar.
Entonces, este patrón en vidrio ilustrado es característico de, en este caso, una neumocistosis, ya que si nosotros viésemos un patrón de consolidado, podríamos plantear una neumonía comunitaria lobar. Si nosotros viésemos un patrón que se llama patrón en árbol en brote, ya que es otro patrón que vamos a ir viendo, es característico de una tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del patrón tomográfico que ustedes van a encontrar acá, podemos plantear alguna patología en especial, ¿no? En el contexto de este paciente que es joven, con inmunosupresión, con factores de riesgo, muy probablemente VIH, que tiene un problema respiratorio con compromiso bilateral y ahora con un patrón en vidrio desilustrado, pues el primer diagnóstico debería estar en tu cabeza es la neumocistosis, porque este es justo el patrón característico de la neumocistosis en este contexto de paciente. También podría ser una neumonía atípica, sí, porque también las neumonías atípicas te dan este patrón, ¿no? Entonces no hay que descartar la neumonía atípica. ¿Qué cosa sí está más alejado en base a esta tomografía? Está alejada la tuberculosis, porque la tuberculosis no suele dar este patrón. Está alejado una neumonía lobar, porque la neumonía lobar te da un consolidado lobar, que tampoco tenemos acá, ¿no? Entonces, esta tomografía nos ayuda mucho a ver eso. Entonces, para que no se olviden, este es el patrón en vidrio deslustrado, el que vemos acá. Es como que una coloración blanquecina transparente más o menos uniforme, ¿no? Entonces nunca se olviden de este patrón en vidrio deslustrado. Es lo que vemos con más frecuencia en coronavirus también, ¿no? Entonces, está muy de moda este tipo de patrón por el coronavirus. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este sería prácticamente el mayor hallazgo de esta tomografía, ¿no? Por ejemplo, si hubiésemos visto tal vez cavernas, cavitaciones en los ápices, podríamos plantear una tuberculosis agregada, ¿no? Si viésemos bronquiectasias, también podemos plantear bronquiectasias infectadas o una secuela de una tuberculosis o de una neumonía, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de los patrones que vayamos a ver en la tomografía, nosotros podemos plantear un diagnóstico en particular, ¿no? Entonces, este es el patrón en vidrio deslustrado para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Entonces, con esto prácticamente confirmábamos el diagnóstico de neumocistosis, ¿no? El paciente está para ventilación no invasiva. Entonces, lo que dice acá, imágenes consolidación bilaterales y patrón en vidrio deslustrado, ¿no? No había derrame pleural. A este paciente le hicieron una broncofibroscopía, no, se le planteó una broncofibroscopía, pero no lo llegaron a hacer porque el paciente estaba en falla respiratoria, que es una contraindicación para una broncofibroscopía. Vaciloscopías salieron negativas, o sea, los BK negativos, hemocultivos también salieron negativos. Y acá recién llegó el diagnóstico de serología para VIH, Western blot positivo, ¿no? Entonces el paciente era un paciente código, o sea, paciente con VIH. Se le hizo la carga viral, 500.000 copias, y llamaba la atención que su CD4 estaba en 6. Dijimos que el problema empezaba cuando había menos de 200 CD4, en este caso el paciente tenía 6. Cuando hay menos de 50 CD4, ya prácticamente no hay defensas y cualquier infección es prevalente, ¿no? Ante un patrón de vidrio desilustrado bilateral súbito, en un paciente con CD4 menos de 50, incluso podemos plantear también neumonitis virales, ¿no? Dentro de las neumonitis virales que se plantea en VIH con un CD4 menor de 50, incluso está la neumonitis por citomegalovirus, ¿no? Que tiene tratamiento, ¿no? Por eso también se podría haber planteado, ¿no? Tratamiento de neumonitis por citomegalovirus es el ganciclovir. Pero con el CD4 tan bajo, incluso se podría haber planteado neumonitis por citomegalovirus, ¿no? Que es otra posibilidad frente a un patrón en vidrio deslustrado bilateral. Serología para hepatitis B negativo, hepatitis C negativo y no reactivo para sífilis también, ¿no? El VDRL. Entonces, esto prácticamente confirmaba el diagnóstico que hicimos inicial de una neumocistosis, ¿no? Prácticamente por el hecho del VIH positivo. Muy alejada de la tuberculosis, muy alejada de la neumonía comunitaria, y podríamos agregar al diferencial con esta población de CD4 una neumonitis por citomegalovirus posible, ¿no? Sin embargo, es bastante raro también eso, ¿no? Pero el patrón es característico. La evolución requirió ventilación no invasiva con máscara reservorio, mejora progresiva.
A los 7 días se le da de alta, ¿no? Con una buena evolución clínica y gasométrica para su problema respiratorio. Entonces, este caso fue bien. Generalmente los pacientes con hemocistosis que entran a la UCI no salen, ¿ya? Es por experiencia les digo eso. En muy pocos casos logran salir, ¿no? En este caso el paciente menos mal que le fue bien. Bueno, acá es un poquito de teoría sobre hemocistosis que hemos visto. Este es el patrón en vidrio deslustrado que les digo, ¿no? Característico de la hemocistosis, vidrio deslustrado. Este es el parénquima normal, este es el parénquima con vidrio deslustrado, la densidad es un poco densa, hiperdensidad media transparente, ¿no? Ya está. Entonces, esto ha sido el manejo de este paciente, el caso clínico que hemos visto. Siempre que vean un paciente con estigmas de inmunosupresión que sea joven, planteen VIH. Y si tienen neumonía, piensen en hemocistosis antes que otra cosa. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ya, a ver. ¿Podríamos desarrollar uno de estos AS que fue el que se le tomó al paciente en su evolución? Estamos ya casi con la hora. ¿Saben ustedes si la próxima semana cambia de grupo ya? ¿Se cambia de grupo? ¿Cuándo van a acabar neumología? Doctor, el día 2 empieza la nueva rotación. Ah, ya. O sea, ¿el 2 empieza otro capítulo o cambia la rotación de neumología? Cambia la rotación. Ah, ya. Entonces vamos a tener 2 sesiones más con ustedes, el 30 y el primero, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Ya, entonces ya mejor lo dejamos para la siguiente. Ya, muchachos, entonces hasta acá sería todo por hoy. Si no hay más preguntas, eso sería todo. Vayan marcando su salida, chicos. Hasta luego.